Hola, soy Amalia Valderrama y te doy la bienvenida a mi podcast Mujeres que se atreven a soñar, un espacio para que las mujeres aprendamos a conocernos, respetarnos y cuidarnos, y que así podamos ofrecer al mundo nuestra mejor versión. Un lugar para reflexionar con calma, construir conocimiento en conjunto y compartir herramientas que nos ayuden a cultivar la autoestima y a liberar nuestro poder personal. Vamos allá. Bienvenida a este nuevo episodio de Mujeres que se atreven a soñar. Estoy muy contenta de haber llegado al episodio número 19 y he querido, ahora que estamos a finales de año y a inicios de las fiestas de Navidad, grabar este podcast yo sola para hablarte de un tema que hace mucho tiempo que vengo trabajando y que me costaba, poner aquí públicamente, porque es un tema muy sensible en el que, se hieren una serie de susceptibilidades y que te voy a explicar por qué. No sé si es tu caso, pero por mi experiencia y por la experiencia de muchos de mis pacientes, es una época en donde parece que tenemos que hacer una tregua, tenemos que dejar de lado muchos de los problemas que durante todo el año o durante toda la vida hemos tenido con nuestras familias. Y es una imposición muy grande que cuesta mucho y pesa, porque todos esos problemas siguen existiendo, no están resueltos, las asperezas siguen allí, pero parece que tenemos que estar obligadas a estar en comunión, a generar un buen ambiente, y resulta demasiado para personas que tienen situaciones muy sensibles. Hoy te hablaré de una de las heridas de la infancia que más dolorosa es y que más efectos tiene en nuestra adultez, que se refleja en muchísimos ámbitos, como por ejemplo en el trabajo, en nuestra relación con nuestros hijos, si los tenemos, o con nuestra pareja, porque es como ese inicio de nuestra vida que marca muchísimo lo que va a seguir en el futuro, ¿no? Y por eso hoy te hago la petición de que te pongas en el rol de hija o hijo, que escuches este episodio no en el rol de madre o padre si lo eres, sino en el rol de hijo o hija, porque lo que tú viviste en el momento de la infancia es algo que ha quedado allí y es una marca que puede estar afectándote, y que cuando nos miramos como padres o madres es como si eso tuviéramos que aparcarlo, y no. Si nosotros no miramos esta herida y no la sanamos, si no miramos cómo hacer para que esto no nos siga afectando, no vamos a poder tener una mejor relación con los demás, evidentemente con nuestros hijos no, pero no vamos a poder transgeneracionalmente superar ciertas cosas que tenemos ahí guardadas. Es muy difícil hablar de la herida materna porque en nuestra sociedad, somos una sociedad que viene de la cultura judeo-cristiana y que tiene muy sacralizada a la imagen de la madre. Tenemos el arquetipo de la Virgen María, que es una madre abnegada, pura, que no tiene, ningún pecado, y que lo da todo por su hijo. Y esto nos hace que tengamos tanta resistencia a hablar de estos temas, porque pensamos, por una parte, que una madre es siempre buena o debe ser siempre buena, ya le ponemos esta connotación, pero además de eso está muy mal y es muy de malos hijos criticar o no querer a nuestra madre, porque es como un deber. Y quiero que aquí hablemos de desmontar este mito, porque realmente no todas las madres quieren a sus hijos, no todas las madres son buenas madres, y no todos los hijos quieren a sus padres o a sus madres, porque han pasado cosas por las que no se pueden perdonar, que son difíciles de asumir. Y quiero hacer un inciso, y es que no vamos aquí en este capítulo a juzgar a las madres, no voy a ponerles una culpa más y una responsabilidad más de la que ya tienen, porque ya
Las madres de por sí ya tenemos muchas responsabilidades, no estamos aquí para señalar una más. Estoy aquí para explicar una situación que se produce y que veas que no tiene que ver exactamente con lo que pasa con las madres, sino que es algo que si alguien hace daño a otra persona, si alguien causa una herida a otra persona, es porque antes ha sido herido, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una cosa que se repite de generación en generación y que en algún momento tenemos que romper esa dinámica, ¿no? Y esa dinámica se produce por una situación de la sociedad patriarcal, pero también de nuestra historia de maltrato sucesivo y de violencia que se va generando de generación en generación. Entonces, no quiero aquí que vamos a señalar a tu madre o a mi madre en particular, porque vamos a ver que esa madre concreta tiene una historia, y esa historia hace, no para justificarlo, pero para comprender que esa historia hace que posiblemente no pueda dar a sus hijos lo que necesitan. Vamos a empezar de lleno a definir qué estoy diciendo con la herida materna. La herida materna es un concepto que muchas autoras han definido y que tiene que ver con esa brecha, esa distancia que hay entre lo que necesitábamos recibir cuando éramos niños y lo que realmente obtuvimos, ¿sí? Cuando nosotros nacemos tenemos una serie de necesidades muy grandes porque nacemos muy indefensos, los seres humanos, y necesitamos no solamente atención a nivel de alimentación o de manutención o de protección, necesitamos cariño, necesitamos muchísimas de las cosas que a veces no le damos importancia. Y eso que no tuvimos y que nuestros padres, nuestra madre no nos pudo dar, no nos pudo brindar, genera en nosotros una herida, ¿sí? Es como un agujero en nuestra alma, en nuestra esencia, que vamos cargando. Vamos con, digámoslo así, como el vaso vacío, cargando ese vaso vacío de algo que se tuvo que haber llenado cuando éramos niños. Todas estas cosas que no tuvimos, o que no nos dieron, o que no nos brindaron, o que a la vez puede ser que hayamos tenido maltrato, abuso, situaciones muy, muy difíciles cuando niños, se resumen en el concepto de trauma. El concepto de trauma tiene el trauma con mayúscula y el trauma con minúscula. El trauma con mayúscula se trata de una situación concreta que yo puedo definir, por ejemplo, un desastre natural, un accidente. Hay una situación muy concreta que genera en mí como un impacto que mi cerebro y mi mente no puede asumir del todo, y genera como un clavo que da en contra de la pared y se genera un agujero, ¿no? Y yo sé identificar esa situación concretamente. Pero luego está el trauma en minúscula, que es esa pequeña gota que va cada día generando malestar. Eso que se va produciendo y que a veces es evidente, pero a veces son pequeños detalles que van haciendo que reiterativamente van generando en mí esa brecha, ese agujero. Y ese agujero, esa brecha del trauma con minúscula, se hace muy grande y muy profunda por varias razones. Una de ellas es por la soledad con la que vivimos esa serie de situaciones. Si hemos vivido el abandono o el rechazo o la humillación y nosotros no teníamos con quién compartir eso que vivimos, entonces esa herida se hace aún más profunda, porque la soledad con la que vivimos hace un impacto muchísimo más grande en lo que realmente vivimos cuando somos niños. Cuando somos niños no podemos poner palabras a lo que nos pasa, no podemos explicar por qué nos pasa, y muchas veces todo lo que nos pasa lo atribuimos a que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, o sea, nos culpamos o nos hacemos responsables de muchas cosas que no nos tocan porque no podemos dar otra explicación. O sea, si mi madre no está, quizá me explico que es que ella no quiere estar conmigo porque yo no soy buen niño, una buena niña, ¿no? Otra de las razones por las que esa herida se hace más fuerte y más profunda es porque haya sido causada
por una persona muy cercana. ¿Y qué persona más cercana que nuestra madre? Si es una persona que era la que tenía que cuidarnos y que tenía que protegernos, pues esa herida es muchísimo más grande porque quizá esa persona, en lugar de protegernos o cuidarnos, nos está maltratando. Y otra de las cosas es que la vivamos en un momento vital sensible, que es, por ejemplo, la infancia. ¿Y cómo se cura esta herida? ¿No? Aquí vamos a hablar un poco de los pasos, ¿no? No hay un proceso lineal para esto, ya te advierto, no hay una fórmula mágica, pero sí que hay una serie de pautas que pueden ayudarte. Y a esta herida, lo primero, no se cura ignorándola, no se cura metiendo la basura debajo de la alfombra, ¿sí? Se cura mirándola, se cura aceptando que la tenemos. Porque te pongo un ejemplo, si tú ahora te haces un corte en la mano y yo miro, te digo, ay, mira, te has hecho un corte en la mano, pero con este cuchillo. Me has dicho, ay, sí. Y yo, en lugar de mirarte la herida y de decir, bueno, vamos a curar esta herida, a ver cómo la tienes para desinfectarla, tal, me centro en hablar del cuchillo, porque el cuchillo estaba muy afilado, es que estabas en un lugar donde no había seguridad en la cocina, eso estoy justificando que eso pasó por unas razones, pero no estoy yendo al quid del asunto, que es que tengo que curar esa herida, que tengo que mirarla para curarla, para sanarla. Entonces, el primer paso para poder sanar esta herida, que es tan dolorosa y tan dura y que tiene tantos efectos en nuestra vida actual, que ahora te lo explicaré, es que puedas mirar con atención y aceptando que eso está allí. ¿Cómo puedes saber tú si tienes esta herida materna? Una de las cosas es ver que te sientes que no eres importante, que no encajas, que te sientes extraña y rara, que hay algo que no es normal o hay algo malo en ti. El miedo continuo al fracaso, el boicotearte tu éxito, continuamente, que vas a llegar a algún sitio y al final no acabas llegando porque te acabas boicoteando o haciendo que no generes las acciones como para caminar hacia allá. La dificultad para decidir, la duda continua, el tener que preguntar a los demás si esto es lo correcto o no, el perfeccionismo y la hiperexigencia, cosa de la cual he hablado mucho, el fusionarme con el dolor de los demás, el sufrir mucho por los demás, por lo que hacen, por lo que no hacen, por lo que les pasa, el sentirme pequeña, insignificante, poca cosa con respecto a mis amigos, compararme mucho y como una dificultad continua para avanzar, para cumplir mis sueños, para salir adelante, para brillar. O sea, en definitiva, la herida materna lo que nos hace es como si tú eres un árbol y estás destinada a florecer y a dar frutos, pero hay algo allí que está impidiendo ese florecimiento. Es como si estuviera atando a ese árbol de una manera que le está impidiendo ser auténtico, libre, feliz, ¿no? Por lo tanto, ese árbol no da frutos. Eso es la herida materna. Entonces, por eso es tan importante mirarla y por eso es tan importante ir allá y ver qué podemos hacer para sanarla. Otra clave para saber si tú tienes esta herida materna es mirar tu actual relación con mamá o cómo ha sido a lo largo de tu vida la relación con mamá. Y mirándolo, si como con más lupa, te das cuenta, por ejemplo, de que siempre necesitas la aprobación, de que tienes miedo, de que se enfade si haces una cosa diferente a lo que ella haría, si esta madre te critica de manera, o sea, si cuando estás con ella te critica o en público, pero a veces suele pasar que de caras al exterior tu madre te alaba, pero de caras a ti, o sea, contigo te critica. O también puede ser que sea una madre para la que nunca
nada es suficiente. Tú sientes que te esfuerzas continuamente en hacerla feliz porque sufres por ella, porque sientes que no es feliz, que le falta, no sé, que le falta ir a terapia, que le falta salir, y estás continuamente esforzándote para que ella haga ciertas cosas para que ella sea feliz. Y eso implica, pues, que tú, si estás enfocada a que mamá sea feliz, pues tú no estás mirándote a ti misma, ¿no? Y no estás enfocada en tus necesidades y en tus proyectos. Otra cosa es que ella, por ejemplo, siempre está presente en todos tus ámbitos. Se entra sin pedir permiso, hace sin avisar, y sientes invadido tu espacio vital. O pues también esto, que te esfuerzas por siempre hacer más, porque sabes que solo te premiará o solo estará orgullosa de ti en la medida que realmente hagas o vayas caminando hacia el camino que ella ha señalado, y que vas cosechando éxitos según el baremo de éxitos que ella tiene. El camino para sanar es, ya te dije, largo y no es lineal, como cualquier camino para sanar cualquier trauma o cualquier herida que tengamos, no solamente la herida materna. Se trata de una carrera de fondo en donde a veces vamos a tener subidas, bajadas, en donde a veces vamos a estar en un punto y luego pensamos que avanzábamos y retrocedemos, porque así son los procesos vitales, no son lineales, no son fáciles, y implica darse cuenta de muchas cosas y sobre todo abrir los ojos, aceptar, ¿no? Pero esa aceptación no se puede dar antes de pasar por un duelo y un dolor, que ya te lo explicaré. Pero para empezar a sanar hay que empezar a romper ciertas creencias y ciertos mitos que tenemos, porque son lo que nos impiden empezar un proceso para poder sanar. Y ahora te hablaré de algunos de los mitos o creencias que tenemos arraigados y que nos están impidiendo iniciar un proceso de sanación. Yvonne Laborda es una de las autoras que habla de esta herida, y ella habla de algunas creencias que es importante que empecemos a superar. Una de ellas es que hasta que yo no perdone a mi madre, entonces yo no estaré en paz conmigo misma. Esto es una de las cosas que la sociedad, como ya te decía, nos impulsa, porque nos está diciendo continuamente que el perdón, así otra vez vuelvo a la cultura judeocristiana, que el perdón es algo de buenas personas, que lo pueden hacer las personas cristianas, buenas, con buenos valores, o sea, más evolucionadas. Y entonces, cuando nos quedamos atrapadas en esta idea de perdón, entonces ahí no podemos avanzar en la sanación de nuestra herida. Hay cosas en nuestra infancia que nos pasaron, situaciones muy difíciles, muy injustas, que un niño o una niña no tenían que haber vivido porque son muy duras, y hay cosas que no se pueden perdonar. Y esta ausencia de perdón no implica que tú no puedas llegar a estar en paz contigo misma y con la situación y con la relación. No quiere decir que no vayas a poder transformar este dolor en algo diferente, pero el perdón no siempre es el camino, no es un requisito para sanar. Otra de las creencias arraigadas que nos impiden este proceso es la idea de que algún día mi mamá me aceptará y me querrá tal como yo soy. Esta fantasía de que llegará un momento en que si yo me esfuerzo mucho y doy en el punto clave o hago lo que realmente quiere, entonces llegará un momento en que me va a aceptar tal como soy y me va a querer. Y esto también es falso, porque si han pasado esto, si tienes la herida y has identificado que todas estas dinámicas pasan con tu madre, las que mencioné anteriormente, muy difícilmente a estas alturas de la vida esto va a llegar a pasar. Esta aceptación se tenía que haber dado inicialmente en el vínculo, y si no se ha dado esa aceptación de ti, de tu ser esencial, o sea, de tu valía por ser persona, de tu valía por ser tú,
este amor incondicional que es fundamental que se dé en los vínculos de madres a hijos. Si esto no se ha dado, pues en una primera infancia no se va a dar en la actualidad. Entonces vivir continuamente en esta ilusión nos hace como ir como en el hámster detrás dándole vueltas a la misma cosa y no avanzar. Porque realmente esto del amor incondicional, no todo el mundo tiene la capacidad de amar de manera incondicional a sus hijos. Si tú no has tenido tu vaso lleno, si no has tenido no has recibido lo que necesitabas, si tú ya eres una persona herida, no tienes la capacidad de brindar ese amor incondicional a menos que te trabajes a ti mismo. Y una tercera creencia que nos obstaculiza muchísimo es esta idea de que no puedo culpar a mamá ni hablar mal de ella porque soy mala persona. ¿Qué pasa? Que cuando yo me reprimo esto y pienso, claro, soy mala persona si hablo mal de mi mamá, si la critico y continuamente estoy exculpándola, estoy justificándola, estoy diciendo, bueno, pero es que ella no podía hacer nada mejor, pobrecita, ella tuvo una mala historia, ella me dio todo lo que pudo. Es verdad, todo esto es verdad, yo no te digo que no. Es verdad que nuestras madres no pudieron hacerlo, hicieron todo lo mejor que pudieron. Y tú como madre, si eres madre, estás haciendo lo mejor que puedes. Lo que pasa es que eso no quita que hayan pasado situaciones o procesos que a ti te hayan hecho daño. Entonces, el ir a la justificación, a la idea de que no puedes criticar o que no puedes hablar de lo que pasó porque es de malas personas, está haciendo que tú no avances en tu proceso personal. Y ya para acabar, vamos a ver cuál sería entonces el proceso para poder sanar esta herida materna. Que me imagino que es la parte interesante. Como ya te dije, no hay una receta mágica y no es un camino lineal, pero con lo que he aprendido con diferentes autores y procesos que yo he hecho a nivel personal y con lo que trabajo con mis pacientes desde hace años, he identificado una serie de procesos que estaría bien llevar a cabo para poder sanar esta herida materna. Te voy a contar, son una serie de pasos que es importante, aunque no sea lineal, porque a veces avanzamos, retrocedemos, sí que es importante ir pasándolo uno después del otro, porque lo que no podemos hacer es saltarnos del 1 al 10, ¿no? Si en un escalón al 10 no podemos, porque no llegamos, ¿no? Por lo tanto, es importante ir como paso a paso, uno tras del otro, y tener todo en cuenta para poder empezar a sanar. El paso número 1 es tomar conciencia, aceptar que tenemos una herida. Es esto que estamos haciendo hoy. Cuando tú estás escuchando esto es porque estás empezando a hacer este paso, que es aceptar que tienes esta herida, que te ha pasado algo, que te está doliendo, que te está generando unos efectos en tu vida, y tomar conciencia de que pasaron cosas en tu infancia que te han causado traumas en minúscula o traumas en mayúscula, porque también puede haber. Entonces, esta toma de conciencia es fundamental, es el paso número 1. El segundo es empezar a nombrar todos los hechos que nos fueron pasando, pero ligados a una serie de emociones, porque a veces cuando relatamos nuestra infancia decimos, no, pues todo fue bien, pues tuve todo lo que necesitaba, bueno, pero tenemos que ver las emociones que esa niña vivió con respecto a las situaciones que vivió, ¿sí? O sea, no es, me pasó esto, no fui y me dejaron solo una tarde y se me quemó la comida y no sabía qué hacer. ¿Qué emociones hay ahí? ¿Qué pudo haber estado sintiendo esa niña, ¿no? Allí, en esa situación. No es lo que yo siento como adulta cuando se me quema la comida, ¿no? Sino las emociones que puede sentir una niña en una situación así. Otro de los pasos es aceptar el grado de soledad. Ya te hablaba que para que una herida se haga muy profunda, tiene que ver con
que he estado sola para asumir todos estos temas, ¿no? Es como aceptar que para que yo tenga esto hoy, más o menos profundo, es porque he tenido que vivirlo en soledad. Y aceptar esto es difícil, porque a veces nuestro recuerdo es que nuestra madre estaba ahí, que ella estaba, que cocinaba para mí, que iba al colegio a recibir las notas. Puede ser que no sea el caso, pero puede ser que sí, que estaba allí, que nunca me faltó nada. Pero es que el grado de soledad que puede sentir un niño cuando no es atendido en sus necesidades, en sus miedos, en sus ansiedades, hay soledad, porque eso depende de si tu madre, aunque haya estado 24/7 contigo, si estuvo o no disponible emocionalmente para ti. Y eso es muy diferente. Estar presente a estar disponible. Y esto marca mucho la diferencia en lo que tú pudiste haber vivido. El siguiente paso sería deshacerte de la culpa. ¿Sí? Y eso pues implica un proceso también. Pero deshacerte de la culpa de saber que tú, cuando eras niña, no tuviste culpa de nada de lo que pasó. Porque los niños son víctimas, no pueden decidir muchas de las cosas que les pasan, no pueden decidir irse de casa si les pegan, no pueden decidir rebelarse ante ciertas cosas, porque no pueden sobrevivir solos, entonces tienen que aceptar muchas cosas. Y eso, todo lo que pasó, lo que hiciste tú para sobrevivir a eso que te pasó, tú no tienes culpa, tú fuiste víctima cuando niño. Ahora bien, ahora que eres adulto, ya no eres víctima. Ya no puedes, porque como yo me pasó esto, entonces yo ahora... No, ahora es el momento de que tú tomes las riendas y puedas decir, voy a sanar y voy a ver cómo proceso esta historia para que esto no vuelva frecuentemente a mi vida. O sea, cuando eres adulta ya no eres víctima, pero cuando eres niña, sí. El siguiente paso es permitirte liberar emociones reprimidas. O sea, todas esas emociones que te decía anteriormente, que tú pudiste haber sentido, miedo, angustia, culpa, vergüenza, y que no tuviste la manera de expresarlas, ni procesarlas, ni regularlas, porque no tuviste una figura que te diera eso y que te permitiera hacerlo, entonces hay que ahora liberar esas emociones. Y sí, son emociones muy desagradables y muy intensas pueden ser. Por eso las teníamos allí reprimidas, porque a veces es mejor no mirarlas que a que salga a abrir la caja de Pandora. Pero ya te digo que todo este proceso evidentemente te recomiendo hacerlo acompañada, porque si no, claro, se liberan una serie de emociones que son difíciles de procesar, pero es fundamental poder enfrentarte a esas emociones, escucharlas y liberarlas. El siguiente paso sería empezar a generar una mejor relación interna tú contigo misma. Es decir, crearte como una madre interna, pero una madre, como un avatar de madre nueva que esté internamente en ti, que te dé, que tú misma puedas darte lo que no recibiste, que puedas tú ser la adulta que no tuviste al lado, tanto para ti como para tus hijos, por ejemplo. Y eso implica pues un proceso de ser más compasiva contigo mismo, de hablarte mejor, de tratarte mejor, de aprender a quererte, que es lo que no te enseñaron a hacer contigo misma. El siguiente paso sería comprender la realidad de mi madre, la realidad emocional. Pero esto viene, ya ves, comprender su historia, comprender por qué hizo lo que hizo, comprender que no tenía herramientas, comprender esto, que no es perdonar, es comprender, entender su escenario familiar, entender su historia. Ya ves que es casi el último paso, ya estamos acabando. No es el primero. O sea, yo te animo a que no empieces por ahí el proceso de sanación, porque cuando empezamos a justificar a nuestras madres y empezamos a exculparlas y a hacer como que nada pasó, no estamos trabajando en nuestra herida. El siguiente paso sería aprender a cuidarte y protegerte, poner límites, porque quizá poner límites emocionales, va a ser necesario para poder sanar tu relación.
Puede ser que tengas que distanciarte de ciertas personas, incluso de tu madre o de ciertos contextos, para poder protegerte. Y esto es difícil, evidentemente. Son decisiones difíciles y, como te decía, a veces hiperjuzgadas, criticadas socialmente, no entendidas. Y entonces, bueno, pues implica una serie de trabajo personal para hacerse uno fuerte y poder entender cuál es el camino que a mí me hace bien, a mí y a mi familia, a mis hijos quizá, ¿no? Me hace bien. Y el paso final es poder liberar a la adulta que tú viniste a ser. Es decir, que tú puedas liberarte del yugo y entonces empezar a florecer. Y eso es un trabajo también de redescubrimiento de quién soy yo, cuál es mi esencia, qué es la llama que yo traía y que se hizo pequeñita y que no me deja seguir adelante, que no puedo brillar porque no me lo permito o no soy capaz o no me siento capaz. Entonces, cuando ya haces todo este proceso, empiezas a redescubrirte, empiezas a saber quién quieres ser. Y ahí es donde es el proceso, digamos, culmen, ¿no? De poder decir, he sanado la herida materna. Espero que este podcast te haya sido útil para entender de qué va este tema, para posiblemente reflexionar sobre cosas que te han pasado y que vives igual en silencio, y que sientas que no estás sola y que puede ser que si decides que es tu momento, puede ser que necesites empezar este proceso, pero te recomiendo que sea con una ayuda. Y con una ayuda de una persona que pueda brindarte un acompañamiento para hacer un proceso así, o de un grupo, para que sea un grupo en donde haya una confianza, en donde haya realmente un proceso terapéutico detrás que lo sostenga. Yo te quiero hablar de un grupo que voy a abrir próximamente en Palafrugell, si vives por aquí cerca, y que en febrero vamos a estar trabajando intensivamente durante 4 encuentros sobre esto, sobre el proceso de sanar tu herida materna y poder empezar iniciar este camino, pero no solas. Así que tanto si estás por aquí como si no, yo te animo a que vayas profundizando en este tema, que leas, que busques. Así que tanto si estás por aquí como si no, yo te animo a que vayas profundizando en este tema, que leas, que busques, que empieces este camino de sanación, porque verás que es la manera que tienes tú para poder brillar. Y aquí lo enlazo con el nombre de mi podcast, Mujeres que se atreven a soñar, porque creo que justamente cuando nosotras conseguimos sanar nuestras heridas, quitarnos mochilas que nos pesan y realmente trabajar en nuestro autoconocimiento y en nuestra autoconfianza, en nuestro poder personal, empieza a salir nuestra luz. Entonces, permítete soñar, pero desde la ligereza. Y con esto te dejo. Te espero que el próximo año me sigas escuchando, viendo en este podcast, y ya sabes que aquí estoy si necesitas acompañamiento, ya sea individual o grupal. Hasta muy pronto. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, te animo a compartirlo con alguien a quien esta información pueda serle útil, a seguirme y dejarme tu valoración en la plataforma desde donde me estés escuchando. Y si necesitas contactar conmigo, puedes hacerlo a través de mi página web soyamaliavalderrama.com. Hasta muy pronto.